¿Cuánto trabajo te costó o cuál es la entrevista que más trabajo te ha costado ¿Conseguir o obtener? hacer? Conseguir. Conseguir, creo que, bueno, la del ingeniero fue una que trabajé mucho tiempo. O sea, eh, cuando me dices mucho tiempo, años. 3 años, más de 3 años. Yo entrevisté a Arturo Elías en la pandemia. No nos conocíamos y llegué con él porque el entonces novio de su hija Joana Ah, me oía y entonces le dijo, ya acéptale la ok. entrevista. Pues le Pues mandé un digo, mail, pues ¿no? va. Y tuvimos una entrevista ahí por Zoom y demás. Y de ahí después, cuando acabó la pandemia, un día me invitó a su casa. Ese día estuvo muy random porque Arturo hace unas fiestas lo más ecléctico en su casa, en sus casas, seguramente ha sido. Y terminamos en un escenario de un cantabar, Daniel Javif, Arturo y yo cantando en un escenario cuando no nos conocíamos. Bueno, yo a ellos dos no los conocía, Pero ya canta ya andábamos personalmente. cantando. Entonces, y de ahí hicimos una buena amistad. Pero ese día en su casa, yo agarré a Joana, su esposa, y le dije, ¿te gustó la entrevista de Arturo? Sí, ay, pues ayúdame con tu Con tu papá. Y papá. me dijo, no hay manera en esta tierra de que esa conversación se vaya a grabar. Así. Me dijo, tal, me encantaría oírlos platicar a ustedes dos, pero nunca No va va a a ocurrir. suceder. Y dije, bueno, pues sí. Claro. Y seguí yo con el dedo en el renglón. Poco a poco me fui haciendo, he participado en muchos eventos de México siglo XXI y he estado con él. Y después tuvimos ocasiones de platicar. Y Arturo siempre como que metía Ayudaba, a ayudaba. ayudar. Claro, Arturo es yo creo que el más cercano en estos 7 años y quien más me ha ayudado yo creo que es Arturo. Ok. Directa o indirectamente. Es alguien a quien admiro mucho, respeto muchísimo y considero un amigo de verdad. Eh, y bueno, me echaba ahí como que me clavaba, ¿no? Y fui como que pasando estas pruebas, estos obstáculos. Primero que era el amigo de Arturo que lo quería entrevistar y después medio que ya me empezaba a hacer preguntas y me agarraba una vez en la ¿En boda curva o qué? en la boda de la hija de Arturo. Estuve como hora y media, yo en cuclillas, con una cuba en la mano, sentado junto al ingeniero y él, ya al pie dormido yo, y él me hacía preguntas y preguntas, pero, o sea, Fuertes, duro. es que es muy inteligente Es y muy es rápido. brillante. Y como que probándome, ¿no? O sea, y yo salía de cada conversación, le decía a Lucila, a mi esposa, me atropelló este cuate, quedé como un imbécil, creo que nunca me va a dar la entrevista. Y entonces así como 2 o 3 veces, hasta que un día después dijo, Va. ¿sabes qué? Va. Y entonces conocí a un ingeniero Slim totalmente diferente. Conocí ¿Qué a, descubriste? no, pues una persona normal. Ah, sí, Normal, absolutamente normal, normal. divertido, Muy generoso, culto, bueno, culto, muy leído, inteligente, muy pero inteligente. aparte que le gusta platicar cosas banales, no, Ah, no a sí. fuerza tiene que platicar y contador de historias, Y o se sea, ríe y te hace como si fuera tu reír. tío o tu abuelo, o sea, una persona genuinamente valiosa, real, muy generoso, muy generoso. Digo, no deja de imponer, ¿no? Pero increíble, como que él se tomó su tiempo en tomar una decisión y una vez que la tomó se comprometió con ella de dar una entrevista padrísima. Todavía estuve con él la semana pasada y me dice, ¿qué nos echamos otra ahorita o qué? ¿A Sí. poco? O sea, ya lo viste ya Ya, no, en fue. privado y en... Es más, en público. O sea, me lo topé en un evento y me agarró y me presentó a cuando secretario de Estado que se le enfrentó, a su amigo italiano dueño de las minas de mármol de Carrara, o sea, padrísimo, ¿Qué evento padrísimo. fue? Fue el aniversario de Imbursa, el 60 Ah, aniversario de ok, Imbursa. ok. ¿Y tú Eh, fuiste yo como fui, me invitado o invitaron, me invitó chambeaste Tony. ahí? No, no, no. Ok. Y sí, yo era, pues ahí andaba nada más de cachirul, o sea, pellizcándome. Eh, Padrísimo, padrísimo. Gente muy generosa, muy real. Y pues ahí te das cuenta que las cosas buenas las tienes que chambear. Y Sí, creo que si un día me hubiera dado una entrevista de media hora como a cualquier medio, pues hubiera conocido al ingeniero Slim que sale en la sí, claro. televisión, en eventos muy corporativos. Hubiera sido una gran entrevista para mí probablemente, pero no hubiera tenido yo esta oportunidad. Y así lo agradezco mucho. El martes voy a entrevistar al Checo Pérez, también Ah, mira, qué después divertido. de muchos años, tipo, haber entrevistado a Slim, creo que ya como que convenció al Checo. Sí, claro. Ya lo entrevistó, ya voy yo. ¿Y Sí. te costó trabajo entrevistar Mucho, al mucho. Checo? Es que, a ver, un piloto de Fórmula 1 tiene yo creo que la vida más dura
de cualquier tipo de atleta Sí. del mundo, ¿eh? Sí. Están, pues, el 80% del año subidos en un avión, cambiando de usos horarios Sí, sí, y sí. manejando 350 kilómetros por hora. O sea, no se lo reclamo. No está Sí, fácil no. que te regalen, aparte, yo les pido 2 horas. Oye, Siempre son 2 horas. pues pido 2, Por si tratando de grabar entre hora y media y 2. El ingeniero, estuvimos 5 horas y media en su oficina. fue en su oficina, En su oficina. Eh, en Imbursa. en Imbursa. Y la verdad es que padrísimo. O sea, no me molesta ¿La que me digan pasaste que no. toda o la...? No, editamos un par de cosillas. El ingeniero pues, es muy multitasker. Entonces compró una obra de arte, cambió Durante esas 5 horas. cambió la exposición del Museo Sumaya, Ah. sacó libros. Fue una experiencia. No fue una entrevista, Es fue que- una experiencia estar con Qué él. personaje, ¿no? Sí, sí, sí. Qué personaje. ¿Comiste con él? No comí con él. No. Su totopo jalisciense. Ah, que ese es un buen dato. Claro. Bueno, él me enseñó a mí el totopo jalisciense. ¿Cómo es? El de Sanborns. Ah, El totopo jalisciense de Sanborns. Él me lo enseñó. ¿sabes qué es muy curioso? Que en todos los eventos, salvo la boda de su nieta, a los que he ido con él, sirve Sanborns. Claro. Claro, en sus cumpleaños. Sí, 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 sí. y eso es delicioso. Totopo jalisciense. Yo lo conocí. Enchilada suiza. Claro. Y hasta la vajilla en una de Sí, esas de sí, sí. Sanborns, claro. Es un gran tipo, la verdad. Es un gran tipo. Sí, me pone una sonrisa hablar de esa entrevista y muchas otras, ¿eh? La verdad es que... ¿Y no la sé. que más trabajo te costó hacer que no obtener? Hay algunas que te preparas más que otras. A ver, te preparas para todas, pero hay algunas que traes un poquito más de alerta, ¿no? Por ejemplo, cuando fui a ver a Ricardo, pues Ricardo es una persona que no se anda con juegos. Sí, no. Y me había dado 1 hora y media y en ese momento llegó y me dijo, no, nada más 1 hora. Y entonces, bueno, yo ese día Tú ibas hasta con me tu fui a plan. cortar el pelo, creo. O sea, me puse traje. No, sí, el día que yo lo entrevisté, me dijo que no era formal. Pues ¿Te pelució tu outfit? me pelució mi outfit, güey. O sea, y luego, ¿cuál crees que fue la gran nota además de la entrevista? ¿Cuál? Mi outfit. No. O sea, le dije, oigan, ¿no? Y luego ya me habló y me dijo, oye, a mi esposa le encantó tu traje, ¿eh? Por ejemplo, María Laura es otra que es una persona de primera, ¿eh? Increíble, increíble. Yo quiero entrevistar a María Laura, fíjate. Pues estoy seguro que está Sí, contenta. claro. Es buena onda, es generosa, es muy inteligente. Y entonces, ¿esa te costó más trabajo porque ibas Pues preparado? venía yo más nervioso, porque Ok. nunca tuve contacto con él antes. O sea, lo había saludado un par de veces. Que habían coincidido en Sí, algún lugar. y justo la primera vez que lo conocí fue el día que yo di una conferencia en la Arena Ciudad de México, que se presentó él y Tony Robbins. Dimos la conferencia el primer día y yo medio me colé a backstage porque cuando estaba Tony Robbins ahí o Ricardo no podías ni aunque fuera speaker entrar Sí, a backstage. nada, claro. Dije, me vale. Y me colé hasta el fondo y lo llegué a saludar y ahí estaba Ninfa y estaba uno de sus hijos. Ok. Y uno de sus hijos creo que oía cracks, entonces como que ahí me te echó ayuda, la te mano. ayuda, ¿no? claro. Y me dijo, sí, ahí ponte de acuerdo con... Y me aventó con alguien de su equipo y me tardé como año y medio Ok. en lograr esa entrevista, pero nunca habíamos tenido chance de platicar y ¿Y ya los tienes a todos en tu WhatsApp? hay gente a la que no. Ok. Por ejemplo, al ingeniero y a Ricardo no tengo sus números. Ellos se manejan a través de sus equipos. Sí. ¿Has hecho negocios? A través No- de tu no networking necesaria- o cómo Bueno, es? de mi network sí, o sea, pero no, o sea, ¿y sabes qué? Creo que cuando los negocios que se han hecho, que sí se han hecho algunos, no son míos. O sea, como te digo, yo conozco a alguien que creo que puede ayudar en algo que me dijo alguno de estas personas, Rodrigo, Ángel Lozada, o sea, y se los presento. Ok. Pero no llevo comisiones, no soy, ese no es mi negocio, no es mi vida, no soy coyote, no. Ok. Ajá. Algunos
como que me invitan y hoy hay que hacer ciertas cosas, pero no tengo Algunos nada. le entras y algunos otros No, no. no, hasta ahora no hemos hecho gran cosa. Y ¿sabes qué? No lo necesito, ¿no? Si hay algo en lo que yo claramente les puedo agregar valor, lo voy a ver. Pero irme ahí como de... pues, Oye, de- méteme a este Sí, negocio. no. Ok.